Cordial saludo compañeros instructor, mi nombre es Camilo Andrés Castañeda Serrano. La presente es con el fin de dar sustentación al- a la práctica área de electromagnetismo. Presento mi documento de identidad. Em, bueno, entonces como marco teórico tenemos cada una de las informaciones que fueron necesarias para el desarrollo de la presente práctica, la cual entre las más importantes tenemos la ley de Ohm. Nos ayudará a calcular el voltaje, la intensidad y la resistencia según las conexiones en serie y paralelo. Igualmente, contemplamos la ley de Kirchhoff, esto más que todo con la suma y resta de condensadores y para contemplarlo cómo se hace en serie y en paralelo, en conexiones serie y paralelo de condensadores. Bueno, como procedimiento nos especifica que debemos de leer el texto que nos fue compartido con el instructor e iniciar a aplicarlo en los ejercicios propuestos. Entonces, la siguiente situación se presenta realizar el montaje en serie asignado en diferentes valores para la resistencia R1, R2 y R3. Asuma un valor para el voltaje. Yo utilicé una batería de 9 voltios con el emulador. Conecté las tres resistencias en serie, la cual cuando están en serie se suman y el valor de la resistencia total nos da 910 ohmios. Verificamos con el emulador y nos da el mismo valor. Igualmente, para hallar los valores, contemplamos esa tabla. Cabe aclarar que hoy en día hay dos tipos de resistencias, unas que son con tres bandas y hay otras que son con cuatro bandas, como las que aquí aparecen. Las más clásicas o viejitas eran que aparecían con tres bandas. Ya hoy en día aparecen con cuatro bandas. Esto con el fin de que tenían más rango de resistencia. Determine manualmente los colores de cada resistencia, aplicando los colores que acabo de mandar a la tabla. Encontramos que para la resistencia de 250 ohmios, los colores son rojo, verde, negro, negro, ya que el último color es el multiplicador y pues en este caso estamos hablando de una resistencia pequeña, de bajo ohmiaje. Igualmente nos pide que utilizando el multímetro midamos de cada, mm, de cada una de las resistencias del circuito, el voltaje que se obtiene y el amperaje. En este caso, como son en serie, el voltaje se divide, el amperaje sí es igual en todo el circuito. Igualmente, nos pide que calcule el valor teórico de la corriente total del circuito, la cual obtenemos que es 0,098 amperios, eso aplicando la ley de Ohm, la cual dice que la intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso, como ya habíamos dicho, una batería de 9 voltios sobre los 910 ohmios, que fue la resistencia total que nos dio, igualmente nos da 0,098 amperios. Y hacemos la verificación y nos da, nos da similar. Nos dice calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Aplicamos eso, lo mismo que nos había dado, 0,098. Aquí estamos hablando en amperios por la resistencia en cada una y, obtenemos el voltaje que hay en cada una de las resistencias. Comparamos los valores con los obtenidos, los de en físico con lo que hacemos las operaciones que nosotros hacemos y obtenemos que hay una variación mínima, pero eso más que todo es por los decimales que obtenemos en el cálculo. Y eso pues no se puede ver o percibir por el rango del multímetro o perímetro que utilicemos. Eh, eh, como segundo proceso, parece que realizar montaje en paralelo. En esta ocasión repetiremos el mismo proceso en el anterior. Bueno, vamos a cambiar los valores de resistencia, esto con el fin de ir aprendiendo más sobre el tema.
no utilizarnos unas resistencias básicas. Entonces, en este caso la resistencia 1 va a valer 460 ohmios, la segunda 630, la tercera 780. Verificamos los colores que sí cuentan con lo mismo que hicimos en la anterior, cuatro colores, con la tabla que tenemos arriba de los indicadores de valores y los valores que tienen cada uno. Igualmente, podemos obtener que una resistencia total es de 333 ohmios. Teniendo en cuenta que la suma de una resistencia paralelo es la resistencia 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así sucesivamente, según la cantidad de resistencias. Luego nos dice, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores de los resistores. Ese fue el que vimos anteriormente. Ya hicimos la combinación. Y calcula el valor de la corriente utilizando el multímetro en cada resistencia, completar la tabla. Entonces en este caso iniciamos por medio del multímetro a calcular cada uno de los amperios o miliamperios que hay en cada resistencia. En la primera obtenemos que 19,4 miliamperios, 14,2 miliamperios y 15,5 miliamperios. Esta es la ventaja del circuito en paralelo. En paralelo el amperaje se divide, pero el voltaje en todo el circuito es exactamente igual, cosa que pasa a la inversa en el circuito en serie. Calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. Tenemos que el voltaje total es igual a la intensidad por la resistencia total. Igualmente, como ya hemos calculado aquí arriba, el amperaje, tenemos el voltaje total que debe ser igual al voltaje de la batería. Igualmente, iniciamos a hacer el cálculo de la corriente para verificar que si los valores que nos está concordando con el simulador sean consecuentes con los que tenemos acá. Y podemos percibir que sí son muy similares, sí varían un poco, pero con las decimales, pero por lo que le digo, por el rango de exactitud que tiene el multímetro y el simulador en este caso. Ahora vamos a hacer un circuito mixto. Repetimos el mismo proceso que hicimos en lo anterior. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a no utilizar solo 3 resistencias, utilizaremos 5. E igualmente cambiaremos los valores para con el fin de aprendernos un poco más la combinación de colores y darle provecho más a eso. Aquí en este caso no pusimos en cuenta la tolerancia, ya que es el quinto color que nos aparece y eso nos da un margen de una cercanía de cuánto puede llegar a estar cerca sobre el valor real. En- Entonces, en este caso, en este caso yo monté en el primer circuito, monté la resistencia 1 y la resistencia 2 en serie, igualmente la resistencia 3 y 4 en serie, 5 y 6 en serie, y el grupo de R5 y R6 con respecto al R3 y R4 y R1 y R2 son en paralelo. Eso nos da como un circuito mixto, son versiones mixtas. Calculamos el valor teórico de la corriente y el voltaje de la caja de resistencia, lo comparamos con el emulador. Esto lo hacemos acá por separado. Entonces la intensidad en resistencia 1 y 2, ya que esas van a ser similar, por lo que están en serie. Y ya que como están en serie, el voltaje sí se divide y obtenemos esto. Igualmente acá, no, es como están en paralelo, perdón. Listo. Realizamos el calcular el valor teórico del voltaje y la corriente del circuito, la cual hacemos ahí, verificamos que sí es lo mismo y igualmente verificamos, concordamos que sí concuerdan los valores físicos con los teóricos. Entonces, verificamos que sí, lo mismo que hicimos con el anterior, que la exactitud puede variar un poco, pero pues es por la exactitud del equipo. Repetimos el mismo proceso. Ahora iniciamos con condensadores, la cual vamos a mirar de tanto
eh, cuánto tiempo se demora en cargar un condensador en promedio y cómo es su señal en el osciloscopio. Eso con el fin de tener más o menos una idea del tiempo y el voltaje gana, o sea, que se puede adquirir con el condensador. Es decir, la señal que tenemos acá es el voltaje que se obtiene con respecto al tiempo. Eso con el fin de saber en la carga y descarga. Cuando llega al punto máximo es cuando se carga completamente el condensador y el punto mínimo es cuando se descarga. Es este tiempo, ese espacio que hay entre acá y acá, es el tiempo que se demora descargándose y cargándose. Procedemos el mismo procedimiento, pero esta vez con una resistencia añadida al circuito, esto con el fin de saber qué variación hay entre la señal. Podemos percatarnos que aquí, en este punto, el tiempo de descarga con respecto al de carga es muy, no se puede ni asimilar, es muy rápido. Líneas muy carga y descarga rápido. En cambio, en este proceso, sí, la descarga, tanto la descarga como la carga, es más progresiva. Aquí es al instante, para que me dé a entender. Esa es la ventaja de una resistencia, para tanto como para la carga como la descarga, ayuda a que sea más suave y evita daños en el circuito. Igualmente, repetimos el procedimiento con diferentes medidas de microfaradios para los condensadores y igualmente para finalizar utilizamos un circuito en serie de dos condensadores y un circuito en paralelo de dos condensadores. Esto con el fin de percatarnos qué variabilidad y qué ganancia hay entre conectarlas en serie y en paralelo y qué ventajas hay que se obtienen en cada uno de los circuitos. Muchas gracias. Esto fue todo.